tarde que hacemos una revisión sobre lo que ocurre en los niños, en los menores de edad, cuando se quedan atrapados entre las patas de los caballos de las diatribas de los padres. Hace un momento hemos estado hablando con el licenciado Manuel Olivero, abogado, y ahora nos vamos a contactar con el doctor César Castellanos, psicólogo que todos ustedes conocen, y con César nosotros vamos a hablar de cuál es el impacto de esta situación en los menores que son utilizados como correo o como presea. Buenas tardes, César, bienvenido. ¿Está cerrado tu micrófono, César? Ok, buenas Ahora tardes. sí. Ajá. Bien, buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que este es uno de los temas más delicados cuando una relación de pareja que tiene hijos está en conflicto. Obviamente el subsistema de los padres, digamos, el subsistema parental, debería idealmente permanecer intacto, aunque el subsistema marital entre en conflicto, ¿no? De modo que en cuanto y en tanto su rol de padres, esto debería permanecer funcionando, ¿no? O sea, y no debería involucrar a los niños en este tipo de conflicto. Pero cuando esto ocurre, cuando vemos este tipo de involucramiento de los niños, entonces eso nos preocupa mucho. Primero tendríamos que digamos, pensar en la edad que tienen esos niños, ¿no? Niños pequeños, digamos, entre menores de 5 años, por ejemplo, el impacto en ese caso es un impacto a nivel del desarrollo. Niños menores de 5 años, la seguridad es el tema primordial, es el tema más importante. Y si la seguridad se siente amenazada, habida cuenta que ellos están involucrados en una diatriba entre sus padres, que no deberían estarlo, pueden, digamos, no tienen todos los elementos para el análisis de la situación y van a empezar, uno, a sentirse asustados de que Okay. su integridad está en peligro. Porque la seguridad básica es lo que le permite el desarrollo sano en primera instancia a un niño menor de 5 años. Pero dos, en esta etapa del desarrollo, los niños y las niñas, por un tema que tiene que ver con su maduración cerebral, son incapaces de entender que el mundo se mueve más allá de sus deseos y sus acciones y omisiones. Lo que quiero decir es que para nosotros poder entender que las cosas ocurren no porque yo hice algo o porque yo dejé de hacer algo, Exacto. es necesario cierta maduración en nuestro cerebro que nos permita esa proyección de las consecuencias. Normalmente un niño menor de 5 años entiende que las cosas que ocurren es porque él hizo algo o porque Ajá. dejó de hacerlo. Entonces, en una situación de conflicto entre los padres, en el que está siendo involucrado, donde los padres están usándolo de correo, esto es lo que llamamos una triangulación emocional. Y esto para el niño es tremendamente perjudicial, habida cuenta que muchas veces tiende a creer que porque él se ha portado mal o porque ha sido un mal hijo, porque sus padres están haciendo esto porque él no se ha portado como ellos esperaban. Y todo esto llega a tener, digamos, a generar sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa por el tema de, bueno, del no estar a la altura que mis padres De esperan lo de que mí. ellos esperan. Y esto, a su vez, luego en niños más grandes, generalmente se traduce como problemas de autoestima, ¿no? Y entonces la indefensión aprendida que mencionábamos en otro momento se vuelve también parte de este proceso, ¿no? La indefensión aprendida en los niños
tiene que ver con el no creer que es posible que los cambios se puedan dar que se produzcan los cambios, claro. de manera positiva, porque todo lo que está viviendo de ambos lados es negativo, porque cada uno de los padres le habla mal del otro, ¿no? Y lo tratan de denigrar al otro progenitor a los ojos del niño, y cuando va donde el otro, pues ocurre lo mismo, etcétera. Y bueno, lo que vemos normalmente en niños que están atrapados en este tipo de circunstancias es o que se enferman, o sea, somatizan, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolores de estómago. Obviamente los temas escolares pueden estar impactados, el rendimiento escolar, ¿verdad? Muchos sentimientos de frustración, el egocentrismo que debería ser abandonado más o menos a los 5 o 6 años pudiera prolongarse. De modo que todo este proceso va a desequilibrar el sistema del niño con mucha probabilidad. Obviamente, no podemos jugar a predecir las cosas, pero existe una probabilidad alta de que eso ocurra. Por eso cuando estamos en situaciones donde los padres están en conflicto, y si eso ha llegado al terreno ya jurídico y que están en un proceso en tribunales, el rol nuestro es velar por el mejor interés del menor, ¿no? Y claro, claro. Dar la opinión técnica en función del el mejor interés para este menor, que en algunos casos es una decisión que no le gusta a uno o a otro o a ninguno. Pero bueno, es la opinión que tenemos que dar desde el punto de vista técnico, si se solicita, ¿no?, una opinión pericial en ese sentido. En el caso de menores que tengan ya, que sean preadolescentes o adolescentes, ¿cuál es la situación? Bueno, ¿cuál es este impacto? Porque este jovencito se ve atrapado en un conflicto de lealtades. ¿A quién le soy leal? Sí. Y ese atrapamiento en ese duelo de lealtades usualmente lo observamos con estados afectivos, ¿no?, alterados. Un adolescente deprimido, un adolescente con problemas escolares, pero sobre todo donde se ve en la adolescencia mayormente el impacto es en las habilidades sociales. Porque en esta etapa de la vida el grupo de pares es muy importante. Y el impacto mayor va a ser en la capacidad de llevar una vida como la lleva la mayoría de los adolescentes, que es con un grupo de amigos alrededor, con quien va para arriba y para abajo con todos lados, ¿no? Entonces, al verse afectados sus estados emocionales, usualmente su vida social se ve afectada y sus habilidades sociales se ven afectadas. En la adolescencia, digamos, la apariencia es muy importante, digamos, claro, para en el grupo. Por eso me visto de una manera, por eso uso determinado corte de cabello, oigo tal tipo de música, etcétera, porque es parte de pertenecer al grupo. Y cuando mis estados emocionales están muy afectados, yo no soy capaz de mantener ese ritmo. ¿Tienen estos jovencitos la posibilidad de asumir postura frente a los padres de no, eso es problema de ustedes, a mí no me metan? Legalmente se les reconoce esa posición. Aquí en República Dominicana, ¿los hijos podrían divorciarse de los padres? O demandar a sus padres por abuso, porque eso que está señalando César es abuso contra un hijo. ¿Puede un hijo demandar a sus padres por abuso psicológico? Mira, hay casos muy particulares, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ciertamente ha habido casos renombrados, jovencitos que han pedido, ellos de manera directa han accionado para ellos solicitar el cambio de la paz.
Señalaba ahorita cuando se decía que había una unidad multidisciplinaria adscrita a la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas Adolescentes, donde se hacen unas evaluaciones, unos análisis y determinarán cuál es la mejor condición. Como señalaba César, es lo mejor para el menor porque es lo que se debe de determinar. Obviamente en nuestra legislación el menor deberá estar o bajo la tutela del padre o bajo la tutela de la madre o de alguno de los abuelos para gozar. Solamente en caso de que no estuvieran bien ni ninguno de los padres ni ninguno de los abuelos, el juez podría asignarlo a un tercero y en último caso está el CONANI o otras instituciones que son las que dan la protección al menor. Ese sería el recurso. Tengo una pregunta aquí, que si puede alguien tener la guarda incluso una tercera persona y no la patria potestad, a menos que sea otorgada por sentencia. Bueno, vuelvo y señalo. Que no hablamos de patria potestad aquí. No hablamos yo de lo que diría es aquí. La guarda y tutela del menor. Esos son los derechos. Miren, tenemos lo siguiente. Y tengo casos donde personas, ambos cónyuges, o el padre del menor se ha tenido que ir, la madre se ha tenido que ir para Estados Unidos, una situación dolorosa, desgarrante, por un tema de, como decimos, de migración por razones económicas. Entonces, lógicamente, en ese momento tiene que delegar la guarda y tutela. Lo hace voluntariamente mediante un acto auténtico ante el notario. Este acto debe de ser llevado al juzgado de paz, el Tribunal de Niños y Adolescentes, y ratificado como local. Y los jueces tratan de verificar. Normalmente se le asigna a la abuela o a alguno de los abuelos. Pudiera ser que en manos de un hermano u otro si tienen las condiciones, y el tribunal tratará de verificar y validar que a quien le están cediendo la guarda y tutela es una persona que reúne las condiciones mínimas para la protección del menor. Y si ya posee más de 14, 15 años, también el Ministerio Público entrevista al menor y si entiende que hay algo, puede en esta área. Y es importante, en esta área el Ministerio Público tiene un rol activo, muy activo, y el juez también, que puede pedir u ordenar cualquier medida complementaria, más allá de lo que es el interés de la parte. Es decir, yo someto que yo me voy de viaje, quiero dejárselo en manos de mi hermana o mi hermano porque yo creo, y el juez al final decide que no, que va a ser con la suegra, o sea, el padre, la madre del padre, la abuela materna, porque entiende que esa persona, al entrevistar al menor, él preferiría estar con su abuela, porque su madre ya no está en este momento y no se encuentra hábil para que pueda recibir. César, yo tengo una pregunta. Perdón, Cristal, tenemos que concluir aquí. Antes de despedirnos, César, reitero la pregunta. ¿Bajo qué condiciones un joven, adolescente, menor de edad, preadolescente, podría decir, no, eso es problema de ustedes, a mí no me metan? Bueno, a ver, eso es una posición muy injusta para un menor, o sea, es que no debería estar involucrado ni siquiera, claro, pero muy difícil para un hijo, incluso mayor de edad. Es muy difícil, es una posición muy incómoda tener que decirle a su papá o a su mamá, mira, no me metan en sus problemas. Pero ciertamente cuando eso está ocurriendo y ese menor está siendo triangulizado, lo que en primer lugar debemos tratar de hacer desde el punto de vista técnico es conversar con los padres. Es decir, es preparar a los padres para evitar que eso siga ocurriendo. Y entonces, en paralelo, ir fortaleciendo un poco a este menor en el sentido de que nada de eso que está ocurriendo es su culpa, en primer lugar, que nada de eso que está ocurriendo tiene que ver necesariamente con él o con ella,
Y que pase lo que pase, vamos a estar velando porque las cosas queden lo mejor posible desde el punto de vista de su seguridad. Porque en ese momento lo que necesita garantizárselo a un menor es la seguridad. Los padres eventualmente sabrán qué van a hacer, pero el menor no sabe qué van a hacer ellos, Claro, no, claro. no sabe hacia dónde va a terminar esta historia. Y cuando ve que el asunto se va a los tribunales y a él lo llaman a declarar, o lo viene un abogado y viene y habla con sus padres, o llega un acto de alguacil a su casa, empiezan a asustarse porque no saben qué es lo que se está moviendo, ¿verdad? Y quizás nosotros como adultos sabemos que al final de la historia, pase lo que pase, él va a quedar en manos de quien mejor convenga, pero él no lo sabe. Y entonces, Claro. mientras ese proceso está transcurriendo, que no suele ser corto, que es un proceso que suele ser dilatado, lleno de incidentes, que puede durar años incluso, entonces esto llena de mucha angustia a estos muchachos y eso va a tener impacto en su vida escolar, en su vida social, en su autoestima, y eso es lo que tenemos que proteger, tenemos que Claro. velar por esa integridad de este menor. Gracias, gracias a ambos. Y ahí está casi conectándose con nosotras Jorge Morillo. Algo que yo digo con mucha frecuencia, y es una frase de Jorge Morillo, que a los hijos se les habla bien de los padres, aunque los padres no se lo merezcan, por la salud emocional de los hijos. Gracias, César, gracias al licenciado Olivero, gracias a ustedes por habernos acompañado. Ojalá que cuando los padres tienen estas diferencias, piensen en los hijos, piensen en el daño que les ocasionan a sus hijos cuando los padres no pueden resolver las diferencias de pareja. Ojalá que ustedes pudieran detenerse por un momento a pensar en eso. Ya venimos, vamos un momentito a publicidad. Cuando regresemos de publicidad hablamos de pederastia y poder. Ya venimos.